Mis padres vendieron mi PC para juegos a mis espaldas para que mi hermana fuera de compras, así que me mudé y nunca volví a mirar. Normalmente no suelo publicar este tipo de cosas, pero hoy necesito desahogarme por lo sucedido hace unos meses. Para empezar, tengo 22 años y desde que tengo memoria he sido un apasionado de los videojuegos y del armado de computadoras. No se trataba solo de un pasatiempo, era una pasión que alimenté desde mi niñez. Durante años, ahorré con el dinero de trabajos a tiempo parcial, encargos freelance y hasta en cumpleaños y festividades, todo con el fin de construir lo que yo llamaba mi máquina ideal, una PC para gaming a medida, con un costo de $3,600. Esa computadora no solo servía para jugar, también la utilicé en mi trabajo freelance de diseño gráfico, lo que me permitió ganar dinero extra y adquirir nuevas habilidades para el futuro. Déjenme contarles sobre mi familia. Mis padres siempre han tenido una mentalidad muy tradicional, creyendo saber lo que es mejor para mí, pero curiosamente, su concepto de lo mejor giraba en torno a mi hermana menor, Tiffany. Ella tiene 18 años y siempre ha sido la niña mimada, la que parece tener la certeza de que el mundo gira a su alrededor. Si alguna vez han conocido a alguien así, sabrán a quién me refiero, obsesionada con la moda, con zapatos caros y con lo último en tendencias, y mis padres se esforzaban por darle todo lo que deseaba, aun si eso significaba pasar por alto mis necesidades. Crecí en un hogar donde, si había restricciones de dinero, siempre se sacrificaba lo mío para que Tiffany tuviera lo que quería. Mi madre solía decir cosas como ya eres mayor, tú puedes soportar decepciones o eres un chico, no necesitas tanto, y así fui acostumbrándome. No es que guardara rencor, simplemente decidí concentrarme en mis propios objetivos y mantenerme al margen. Todo transcurre normalmente hasta aquel día que marcó un antes y un después. Era un sábado cualquiera y había salido con mi mejor amigo Ethan, con quien juego habitualmente y planificamos estrategias para un importante torneo de videojuegos. Al volver a casa, con la idea de ponerme a practicar en mi PC, me llevé una gran sorpresa. Al entrar en mi habitación, descubrí que mi escritorio estaba vacío. La PC, el monitor, los periféricos, todo había desaparecido. En un primer momento, pensé que había sido víctima de un robo, pero al observar la casa, nada parecía fuera de lugar. Bajé corriendo las escaleras y encontré a mis padres sentados en la sala, conversando tranquilamente mientras tomaban café. Con el corazón acelerado, pregunté, ¿dónde está mi computadora? Mi madre, sin mostrar ni un ápice de preocupación, me respondió, la vendimos. No pude comprender lo que oía. Intenté procesar la información. ¿Vieron? Vendieron mi PC. ¿Cómo que la vendieron? Mi padre, con el tono solemne de quien se impone, añadió que mi hermana necesitaba ropa nueva para un evento importante y que, al no contar con el dinero, habían decidido vender mi computadora, la cual, según ellos, solo estaba ahí, sin uso. Mi voz se elevó en medio de la incredulidad. Esa computadora no era cualquier cosa. Trabajé años para armarla y era fundamental para mi trabajo freelance. No hables así, replicó mi madre. Somos tus padres y tomamos las decisiones pensando en el bienestar familiar. Tiffany tenía un evento importante, y si querías, siempre podrías ahorrar para otra computadora. Las palabras de mi padre, enfatizando que el trabajo freelance no es un verdadero empleo y que pasaba más tiempo jugando que trabajando, me golpearon como un jarro de agua fría. Para ellos, mi pasión por los videojuegos era una simple distracción, cuando en realidad esa PC era mi herramienta de vida, mi forma de ganar dinero y de construir algo propio. La indiferencia con la que trataron mis años de esfuerzo fue como un golpe directo. Acorralado por la frustración, me retiré a mi habitación sin poder calmarme. No tardé en enviarle un mensaje a Ethan, quien quedó igualmente asombrado. Eso es una locura. ¿Ni siquiera te consultaron antes de venderla? ¿No? La vendieron para financiar el evento de Tiffany, respondí con rabia. Es una situación increíblemente injusta. Esa misma noche decidí enfrentar a Tiffany. Fui a su habitación y la encontré girando frente al espejo, absorta en admirar uno de sus nuevos vestidos. Le dije, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Sabes lo que hicieron mamá y papá? Venden mi computadora, mi rig de $3,600, para que tú puedas tener ropa de diseñador. Ella, sin mucho interés, respondió, no es para tanto. Es solo una computadora. Siempre puedes armar otra. La indiferencia en su tono me dejó helado. Le expliqué que para mí esa PC no era un accesorio cualquiera, representaba años de sacrificio, trabajo y esfuerzo. Pero Tiffany, con una sonrisa condescendiente, replicó, no te lo tomes tan a pecho. No fui yo quien lo ordenó, son mis padres quienes decidieron venderla. Además, quizás si dejaras de obsesionarte con tus juegos, entenderías lo que es realmente importante. Yo tengo una imagen que mantener, ¿sabes? Mientras tú solo te encierres en tu cuarto. Salí de allí sintiendo que no valía la pena discutir con alguien tan ajeno a la realidad. Durante los días siguientes, la tensión en casa era palpable. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado,
mientras Tiffany desfilaba con su nuevo vestuario, haciendo que cada vez que la veía mi frustración aumentara. Cada vez que recordaba la manera tan casual en que desestimaron años de esfuerzo, mi enojo se hacía más intenso. Mi amigo Ethan fue mi sostén en todo este proceso. Constantemente me animaba a no permitir que mis padres siguieran pisoteando mis logros. Aunque en el fondo también pensaba en resignarme y aguantar la situación, algo dentro de mí se rehusaba a aceptar que mi dedicación fuera menospreciada. Me sentía ahogado en la frustración. Justo cuando creía no poder soportarlo más, él me llamaba en momentos totalmente inesperados, ya sea para ponerse al día con las últimas novedades de algún juego o para compartir un meme gracioso que había visto la noche anterior. Sin embargo, en medio de mis quejas sobre lo absurdo que se comportaba mi familia, me recordaba, no es nada personal, Sunny, es puro negocio. Excepto que, en mi caso, lo habían hecho personal. Mi familia me demostraba, de la manera más fría, que yo ocupaba un lugar secundario en sus prioridades. Fue entonces cuando comprendí que no podía quedarme de brazos cruzados. No se trataba únicamente de recuperar mi computadora, sino de hacerles entender que jamás podrían seguir tratándome como una opción de último recurso. Reuní todas las pruebas posibles de que la PC me pertenecía, recibos de cada uno de los componentes que había adquirido, fotografías detallando todo el proceso de armado, e incluso capturas de pantalla de mis ingresos por trabajo freelance, las cuales demostraban lo crucial que era ese equipo para mi sustento. También contacté a la persona que había comprado la computadora. Su respuesta fue comprensiva, pero firme. No habría reembolso alguno a menos que le devolviera los $1,200 por los que mis padres la habían vendido. Aquí me encontraba, debatiéndome internamente y al borde de la desesperación. La idea de soltar la situación me resultaba tentadora, ya que enfrentar a mis padres de nuevo me hacía sentir tan impotente que hasta me daban ganas de golpear la pared. ¿Estaba exagerando o simplemente debía tomar una postura firme? Actualización 1. Nunca imaginé que las cosas se complicarían aún más. Pero así fue. Me debatía entre guardar silencio y enfrentar a mi familia, hasta que Ethan me hizo ver algo fundamental. Si no te defiendes ahora, ellos seguirán pensando que pueden aprovecharse de ti cada vez que les convenga. Y tenía razón, la situación ya no era solo sobre la PC, sino sobre el respeto. Decidí entonces enfrentar a mi familia en plena cena, pues era el momento en que todos estaban reunidos. Me senté a la mesa, observando fijamente a mis padres mientras Tiffany, absorta en su teléfono, no parecía enterada de nada. Mi madre estaba en medio de contar un chisme del vecindario cuando la interrumpí bruscamente. Exijo que me devuelvan mi dinero, anuncié, dejando sobre la mesa una carpeta llena de documentos. Mi padre arqueó una ceja y preguntó, ¿qué dinero? Respondí con firmeza, los $1,200 que obtuvieron al vender mi PC. Yo pagué cada parte de ella con mi propio dinero. Legalmente, es mía. Ustedes no tenían derecho a venderla. Mi madre soltó un suspiro exagerado, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Ya hemos hablado de esto. Tu hermana necesitaba ayuda, y tomamos una decisión en familia. No, fueron ustedes quienes decidieron sin consultarme, eso es robo. Le retrucé. Mi padre se recostó en su silla, con el semblante oscurecido, advirtiéndome, cuida tu tono, muchacho. Nosotros somos los que mandamos en esta casa, vives bajo nuestro techo, por lo tanto, técnicamente, esa computadora es nuestra. No es así, manteniendo mi voz lo más serena posible, aunque mi interior rugiera. Aquí tienen el recibo que demuestra que pagué por cada componente. Además, este documento del comprador certifica que la vendieron por $1,200. Ustedes me deben ese dinero. Mi madre, visiblemente sorprendida, reaccionó como si le estuviera anunciando que los desheredaba. ¿Cómo te atreves a acusarnos de robo? Lo hicimos por Tiffany, ella es tu hermana, y la familia es sacrificio. Parece que solo yo soy quien se sacrifica, exclamé. Mientras Tiffany recibe todo sin esfuerzo, yo debo aceptar ser la opción de último recurso. Fue entonces cuando lancé mi ultimátum, o me devuelven mi dinero, o emprenderé acciones legales. Mi madre respondió entre susurros, no te atreverías. Inténtalo, le devolví la mirada. Tiffany, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con tono sarcástico, ¿en serio vas a amenazar a mamá y papá por una computadora? Eres patético. Lo que es realmente patético es que tú, a pesar de saber lo que hicieron, ni siquiera te molestaste en oponerte, le dije, mirando fijamente. Tú lo mencionaste, y sabías perfectamente lo que hacías, me replicó con una actitud desafiante. Te lo mencioné para que comprendieras que tu computadora no era un pretexto para que te quejes sin hacer nada. Creíste que, por ser independiente, ayudarías a la familia. ¿No se supone que la independencia implica tener tu propio criterio? Tiffany se encogió de hombros y respondió con frialdad. Quizás estés enojado porque yo sé lo que quiero y tú solo te lamentas sin actuar. No me culpes por ser mejor en esto. La tensión alcanzó su punto máximo, y estuve a punto de reaccionar físicamente, hasta que mi padre intervino golpeando la mesa, haciendo que todos se sobresaltaran. Finalmente, se resolvió, me devolverían el dinero, pero me advirtieron que a partir de ese momento debía arreglármelas solo. Al día siguiente,
mis padres me entregaron $1,200 en efectivo. No fue una victoria absoluta, pero representó un paso decisivo hacia recuperar mi autonomía. Contacté nuevamente al comprador, quien accedió a venderme la PC por el mismo precio. Recogerla fue como recuperar una parte de mi identidad, aunque también comprendí que las cosas no volverían a ser iguales. Mis padres y Tiffany no cambiarán, y no puedo seguir viviendo bajo un techo en el que me tratan como a un ciudadano de segunda. Era el momento de decidir cuál sería mi siguiente paso. Actualización 2. Después del primer enfrentamiento, comencé a planificar mi salida. Sabía que independizarme no sería sencillo, mis ahorros no eran enormes y el alquiler resultaba elevado, pero contaba con mi trabajo freelance y la firme determinación de forjar mi propio camino. Llamé a Ethan, mi confidente durante todo este caos, para pedirle consejo. Amigo, ¿necesitas salir de ese lugar?, me dijo sin dudarlo. Podrías quedarte en mi casa por un tiempo, si lo necesitas, agregó, intentando aliviar mi situación. Gracias, pero creo que necesito mi propio espacio, respondí. He vivido bajo su control por demasiado tiempo. Necesitaba encontrar la forma de mantenerme a flote financieramente. Ethan se quedó callado por un instante y luego dijo, ¿y si te concentras en lo que haces como freelance? Eres bueno en eso. Hay mucha demanda y hasta podrías volver a hacer streaming. No se equivocaba. Yo había probado el streaming en el pasado, pero la rutina me había apartado de ello. Ahora, con mi PC de nuevo y sintiendo un renovado ímpetu, parecía el momento perfecto para reintentarlo. Esa misma noche me puse a investigar apartamentos. Con un presupuesto muy ajustado, me centré en estudios pequeños o viviendas compartidas. Tras horas de buscar en los anuncios, encontré un minúsculo lugar a pocos kilómetros, una habitación única con kitchenette y baño. No era mucho, pero estaba dentro de mi rango y lo suficientemente cerca de la ciudad como para no sentirme aislado. Me puse en contacto con el arrendador y acordamos ver el lugar al día siguiente. Al entrar, la realidad se hizo presente. El apartamento era muy sencillo, pero yo lo deseaba. Firmé el contrato ese mismo día y, al hacerlo, sentí como si una gran carga se desprendiera de mis hombros. El siguiente desafío fue empacar mi vida sin que mi familia se enterara. No tenía intención de hacer una salida dramática, pero tampoco quería que me hicieran sentir culpable para que me quedara. Durante la semana siguiente, empecé a trasladar mis pertenencias poco a poco, moviendo una o dos cajas cada vez y guardándolas en la casa de Ethan hasta que estuviera listo para el traslado final. Mientras tanto, me lancé de lleno al trabajo freelance y reanudé mis transmisiones en vivo. Actualicé mi portafolio, contacté a antiguos clientes e incluso empecé a promocionar mis servicios en foros y redes sociales. La respuesta superó mis expectativas y en pocos días tenía suficientes proyectos para cubrir el alquiler del primer mes. Con el día de la mudanza acercándose, empecé a evitar a mi familia tanto como pude. Tiffany parecía no notar nada, demasiado ocupada presumiendo su último bolso de diseñador en las redes sociales. Mis padres, en cambio, empezaron a sospechar y soltaron comentarios sutiles durante la cena, como has estado muy callado últimamente o avísanos si tienes planes importantes. Respondía con respuestas vagas, pero sentía sus miradas fijas en mí. La gota que colmó fue 2 noches antes de la mudanza. Estaba en mi habitación, empacando lo último, cuando mi madre llamó a mi puerta y me preguntó si podíamos hablar. Antes de que pudiera responder, murmuró, realmente no tengo nada que decirte, mientras ordenaba papeles en mi escritorio. Luego, se sentó al borde de mi cama, como si todo fuese normal, y me explicó, debes entender que no vendimos tu computadora para herirte. Tiffany comentó que ya no la usabas mucho y que tenía un valor considerable. Pensamos que era buena idea. Al voltear para enfrentarla, sentí como se endurecía mi mandíbula y le dije, ¿estás diciendo que fue idea de Tiffany? Mi madre suspiró, casi con culpa, y explicó que ella había sugerido la idea y que, dado que siempre has sido tan independiente, pensamos que lo comprenderías. Sus palabras me revolvieron el estómago. Tiffany había sembrado la idea y mis padres simplemente la habían ejecutado. ¿De verdad esperabas que lo entendiera? Le contesté con voz tensa. ¿Entiendes que vendiste algo por lo que trabajé años, solo porque a Tiffany le interesaba un armario nuevo? Mi madre se encogió, pero no dijo nada, y se fue, como si su explicación a medias pudiera arreglarlo todo. Esa era la forma de actuar de Tiffany. Manipulaba las situaciones para conseguir lo que quería, insinuando aquí y allá, hasta que sus ideas se convirtieran en los planes de mis padres. La mañana de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué las últimas cajas y dejé una nota en la cocina, nada exagerado, solo unas líneas explicando que necesitaba espacio y tiempo para concentrarme en mí mismo. No quería un enfrentamiento, sabía que en persona tratarían de hacerme sentir culpable. Ethan se encontró conmigo en el nuevo apartamento para ayudarme a descargar, y mientras instalábamos mi PC en un rincón, sentí una libertad que hacía años no experimentaba. Esa misma noche, retomé mi canal de streaming después de meses de inactividad. Aunque el número de espectadores era pequeño, lo esencial era que estaba en mi propio espacio haciendo lo que amaba. Así se fueron desarrollando los acontecimientos. Últimamente he tenido una sensación extraña, pero sigo adelante. Si surge algo nuevo,
Publicaré una actualización. Actualización 3. Hola a todos, les cuento cómo han sido las cosas desde que me mudé. Pensé que alejarme significaría dejar atrás los dramas familiares, pero me equivoqué. Tras un día de mudanza, me sumergí en mis trabajos freelance y empecé a reorganizar mi horario de streaming. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Acaso mis padres notarían mi ausencia o simplemente lo descartarían como un capricho dramático? Había dejado de buscar su aprobación hacía tiempo, pero en el fondo aún deseaba saber si se darían cuenta. A eso de media tarde recibí una respuesta. Mi madre me llamó y, al no contestar, dejó un mensaje de voz diciendo: podrías habernos avisado que te ibas, tu padre y yo estamos muy decepcionados. La familia debe mantenerse unida, no se trata de huir. No terminé de escuchar el mensaje y lo borré. Poco después, mi padre intentó comunicarse, pero opté por ignorarlo. Luego llegó una serie de mensajes. Primero, mi madre dijo: has lastimado profundamente a tu madre, seguido de: siempre hemos hecho lo que creímos mejor para ti, y finalmente, mi padre añadió: estás siendo imprudente. Silencié mi teléfono y volví a trabajar, decidido a no dejar que su juego de culpabilidad arruinara mi día. Más tarde, mientras preparaba mi transmisión, apareció un nuevo mensaje, esta vez de Tiffany: te fuiste, lol. Parece que no pudiste manejarlo. Mamá está desesperada, mejor llámala antes de que tenga un colapso. Fue tan típico de Tiffany que ni siquiera me molesté en responder, me concentré en mi stream, que ya empezaba a reunir a un pequeño grupo de seguidores comprometidos. Esa comunidad, que se reunía solo para verme hacer lo que amo, me hizo sentir apreciado y comprendido. Las semanas siguientes fueron una mezcla de progreso y frustración. Por un lado, mis trabajos freelance se incrementaban y mi audiencia en streaming crecía poco a poco. Por otro, mis padres seguían insistiendo, enviándome mensajes llenos de reproches y enfado: estás dando la espalda a tu familia, no te importa cómo nos afecta, y otros comentarios similares. Ignoré esos mensajes, aunque dejaban un sabor amargo. Una noche, Ethan vino a verme y me preguntó si mis padres se habían calmado. Le respondí que seguían enviándome mensajes, como si debiera darles una explicación. ¿Crees que alguna vez dejarán de insistir?, le dije. Ethan, con un gesto comprensivo, me preguntó: ¿les has dicho que te detuviste? Me di cuenta de que, a pesar de ignorarlos, nunca había confrontado de verdad el problema. Parte de mí temía hacerlo, pues sabía que probablemente no cambiaría nada, pero también comprendí que, para mi paz interior, necesitaba expresar lo que sentía. Me senté con mi teléfono y comencé a escribir, buscando las palabras adecuadas hasta que, finalmente, envié un mensaje a mis padres. He tomado mi decisión y no regresaré. No se trata de egoísmo, sino de hacer lo mejor para mí. He pasado años sintiendo que mis necesidades no importaban y no puedo seguir viviendo así. Espero que respeten mi elección, pero si no, seguiré adelante sin ustedes. En ese instante, sentí como si un gran peso se desprendiera de mis hombros. No esperaba una respuesta positiva, y no la obtuve. Mi madre respondió con un extenso mensaje en el que me recriminaba por ser ingrato y recordándome que siempre habían priorizado la felicidad de Tiffany, pues necesitaba más apoyo. Mi padre, por su parte, fue directo al decirme: algún día lamentarás esto. Sin embargo, lejos de sentirme herido o enojado, experimenté una sensación de libertad, ya que sus palabras ya no tenían el mismo peso de antes. Durante las semanas siguientes, me sumergí en mi trabajo y en mis transmisiones en línea. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, me topé con una publicación de Tiffany, una selfie en la que aparecía sosteniendo un bolso de diseño, acompañada del mensaje: muy agradecida por mis maravillosos padres que siempre priorizan lo que importa. No pude evitar rodar los ojos y seguir desplazándome. No tenía interés en involucrarme en su pequeño mundo de fantasías, pues ese asunto ya no era de mi incumbencia. Poco después, en una cafetería, un amigo de la familia se me acercó y me comentó: escuché que te mudaste. Parece que tus padres están pasando por momentos difíciles, han estado pidiendo ayuda a todo el mundo. Alzando la ceja, le pregunté: ¿ayuda? ¿Qué quieres decir? Me explicó que se habían excedido en gastos comprando cosas para Tiffany, esperando que yo contribuyera. Encogiéndome de hombros y tomando un sorbo de mi café, respondí: lamentable para ellos, pero yo estoy muy bien sin ellos. Esa conversación me dio una sensación de validación. Sus problemas financieros confirmaban lo que había sospechado desde hace años. Siempre habían privilegiado los caprichos de Tiffany sobre la estabilidad familiar, y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Sin embargo, la culpa no tardó en regresar. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más desesperados, alegando que estaban en dificultades y que yo los había dejado solos a enfrentar todo. Mi padre, por su costumbre, lanzó su típica frase: si fueras un buen hijo,
ayudarías a tu familia en su momento de necesidad, una afirmación especialmente hiriente viniendo de quien jamás había reconocido mi esfuerzo. Tiffany permanecía en silencio, jamás se puso en contacto, y francamente, no me sorprendía. Probablemente asumió que nuestros padres se encargarían de todo, dejando en mí la responsabilidad de ceder en algún momento. Poco tiempo después, Ethan volvió a visitarme con una sonrisa que delataba que tenía algo importante que contar. «Adivina a quién me encontré hoy en la tienda», dijo mientras nos acomodábamos. «¿A quién?», pregunté, sabiendo que probablemente se trataba de alguien de mi familia. «A tu madre», replicó entre risas. Según me contó, ella me había interceptado junto a la sección de pizzas congeladas y se lanzó a un largo discurso acusándome de haberlos abandonado, incluso insinuando que yo era influenciado por Bad Company, aparentemente, una referencia a mí. Con indiferencia, le respondí que yo estaba bien, pero en el fondo esas palabras me dolieron. No era tanto lo que decía, sino el hecho de que evidenciaba lo poco que me conocían. No se sentían tristes por mi ausencia, sino por haber perdido el control. Días después, recibí otro mensaje de mi madre, esta vez invitándome a cenar en casa por el cumpleaños de mi hermana. Lo leí detenidamente. Una parte de mí deseaba creer que se trataba de un intento sincero de reconciliación, pero sabía que solo querían mantener la apariencia de una familia feliz, esperando que yo fingiera que todo estaba bien. Mostré el mensaje a Ethan, quien me advirtió: «No lo hagas, hombre, solo te arrastrarán de vuelta a su drama». Aunque, en mi interior, sabía que rechazarles podría darles más argumentos para culparme, decidí actuar. Finalmente, hice algo que no había hecho desde que me mudé, llamé a mi madre. Cuando contestó, su voz rezumaba una calidez forzada. «Oh, hijo, qué bueno saber de ti. ¿Cómo estás?», respondí con tono neutral. «Recibí tu mensaje sobre la cena por el cumpleaños de mi hermana, pero no creo que pueda ir. Estoy muy ocupado con el trabajo y, sinceramente, no me parece una buena idea». Tras una larga pausa, su respuesta fue: «¿De verdad vas a decepcionar a tu hermana después de todo lo que hemos hecho por ti?». Esa fue la clásica jugada de la culpa, y no tardé en replicar: «Esto no tiene que ver con Tiffany, sino con que cada vez que intento tener una relación con ustedes, siento que soy el único que se esfuerza. No asistiré porque ya no quiero fingir que todo está bien». Su respuesta fue fría: «Muy bien. Si quieres renunciar a tu familia, es tu elección, pero no vengas a lamentarte cuando te des cuenta de lo que has perdido». Esa fue la gota que colmó el vaso. Había pasado toda mi vida intentando ganar su aprobación sin éxito. No estoy abandonando a nadie, simplemente, por fin, me pongo a mí mismo en primer lugar. «Adiós», dije antes de colgar, sintiendo que cortaba una cuerda que me tenía atado desde hace años. No sabía qué vendría después, pero estaba seguro de que no podía seguir viviendo a la sombra de sus decisiones. Tras esa llamada, bloqueé sus números. Aunque no fue una decisión fácil, sabía que era necesaria. Los mensajes y llamadas constantes solo alimentaban el conflicto y yo necesitaba espacio para concentrarme en mi propia vida. La indiferencia de Tiffany, quien ni siquiera intentó contactarme, hizo que el drama familiar se desvaneciera gradualmente. Durante una de mis transmisiones en línea, alguien en el chat preguntó: «¿Qué te motivó a empezar a transmitir?». Al principio dudé en revelar detalles sobre mi situación familiar, pues era algo muy personal, pero luego comprendí que no importaba. Respondí: «Empecé a transmitir porque me apasiona y, además, quería demostrarme a mí mismo que podía construir algo por mi cuenta, sin que nadie me detuviera». El chat se llenó de mensajes de respeto y admiración. Fue reconfortante ver que la gente valoraba no solo mi habilidad en el juego, sino también la historia detrás de mi decisión. Con el paso de las semanas y los meses, noté que la ira se disipaba. Aunque seguía sin querer tener relación con mis padres o con Tiffany, ya no sentía la necesidad de lamentarme. Cortar esos lazos me había proporcionado la paz que tanto necesitaba, y, por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Un día, mientras pasaba el rato con Ethan, me preguntó: «¿Crees que alguna vez se disculparán?». Encogiéndome de hombros, respondí: «Probablemente no. Pero, sinceramente, ya no los necesito. Estoy viviendo a mi manera, y eso es lo que realmente importa. Ahora, estoy construyendo una vida en la que mi esfuerzo es valorado y mis pasiones celebradas, no descartadas». A quien esté leyendo y enfrentando una situación similar, le diré: no tienes por qué permanecer en un entorno donde no se te respeta. Mereces algo mejor, y alejarte no es rendirse, sino elegir cuidarte a ti mismo.